Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Özkan Deniz, que siempre estuvo en la agenda por sus problemas familiares, fue hospitalizado. La esposa del cantante, Samar Dadgar, quien sufrió un espasmo cardíaco, arremetió contra él. Özkan Deniz tuvo una pelea con su hermano mayor Erkan Deniz, quien también fue su manager durante un tiempo, en los últimos meses. Deniz, quien vendió la empresa Deniz Film, de la que era socio, para cortar vínculos con su hermano en sus negocios y vida privada, había desafiado a sus familiares al compartir publicaciones en su cuenta de Instagram. Deniz, que anunció que su única familia ahora son su hijo Kuzey y su esposa Samar Dadgar, escribió la siguiente nota en la foto familiar: los amo tanto. Mi querido hijo, mi querida esposa. Ustedes son mi vida. Ahora sé para quién vivo y soy muy feliz. Me siento más ligero y más fuerte que nunca. Aquellos que quieran estresarse pueden hacerlo. La hermana de Özkan Deniz, Yurda, también responsabilizó a su nuera iraní Samar Dadgar por lo sucedido. La verdad es que nunca aprobamos a esta muchacha que vino aquí desde Irán antes de que terminara su primer matrimonio para hacerse famosa y alcanzarlo, y no entraré en más detalles para no lastimarla. Presta atención a algunas de sus fotos. El otro día, en el programa Hablemos, se afirmó que Samar Dadgar tuvo una gran pelea con su suegra y su cuñada y fue sometida a violencia física. Presten atención a algunas de las fotografías de Samar, se puede ver hinchazón en la cara o el cuerpo. Samar fue sometida a violencia física por parte de la madre y la hermana de Özkan Deniz. Tras estas palabras, el abogado de Kadriye Deniz hizo una declaración impactante. Özkan Deniz fue a la casa de su madre y la amenazó verbalmente y la agredió. Como la vida de mi cliente no estaba a salvo, fue a la comisaría y solicitó una orden de alejamiento y protección para Özkan Deniz y su esposa. El propio Özkan y su esposa están difamando a Kadriye. Exigiremos que se rindan cuentas de lo que le hicieron a Kadriye ante la justicia. Voy al hospital. Samar Dadgar, esposa de Özkan Deniz, quien reaccionó a su madre publicando el versículo 30 de la Sura Anfal en su cuenta de Instagram, hizo una publicación preocupante. Dadgar, que desafió a la familia de su esposa, dijo: vuestra hostilidad no ha terminado, vuestras trampas no han terminado. Si algo le sucede a él, haré que el mundo se venga abajo sobre vuestras cabezas. Voy al hospital, estoy de camino. No puedo respirar. Si algo le sucede a Özkan, os quemaré a todos en las llamas del infierno. Entonces sentaos y observad. Todos vosotros, mirad a todos vosotros. Compartió su mensaje. Tenme miedo. Dadgar, minutos después de estas declaraciones, dijo: que Dios no te perdone. A partir de ahora, ten miedo de mí por compartir la verdad. Calumniar, violar los derechos de las personas, cometer los pecados de las personas durante años. Un hombre que trabajó 7 días a la semana, mañana y noche, y entregó su juventud y su infancia será responsable de lo que pensó y por qué derramó lágrimas en esa cama del hospital. El karma es algo hermoso, actúa muy rápido. La justicia es la misma. Él escribió. Mientras tanto, se supo que Özkan Deniz sufrió un espasmo cardíaco al mediodía de hoy. Título: Özkan Deniz hospitalizado, la crisis familiar crece, Samar Dadgar vuela. Özkan Deniz, uno de los nombres más queridos de la música y el cine turco, ha estado en la agenda recientemente por los problemas que ha estado experimentando con su familia. El famoso artista, que se separó de su hermano mayor Erkan Deniz de manera dura en los últimos meses y recurrió a las redes sociales para confrontar a su familia, ahora está luchando con problemas de salud. Özkan Deniz, que al parecer sufrió un espasmo cardíaco, fue trasladado al hospital. Tras el incidente, su esposa, Samar Dadgar, hizo duras declaraciones una tras otra. Las tensiones familiares aumentan. La tensión entre Özkan Deniz y su familia ha estado en la agenda de la revista durante mucho tiempo. El artista, que se separó de su hermano mayor Erkan Deniz, quien fue su manager durante un tiempo, tanto en los negocios como en la vida privada, también puso fin a su asociación en la compañía Deniz Film. No contento con eso, Deniz hizo duras declaraciones sobre su familia en las redes sociales, declarando que su única familia ahora era su esposa Samar Dadgar y su hijo Kuzey. Publicaciones destacadas en las redes sociales.
Ozkan Deniz llamó la atención con su publicación en las redes sociales a la sombra de las crisis familiares. Al compartir una fotografía familiar tomada con su esposa y su hijo, el famoso cantante agregó la siguiente nota a la foto. Te quiero mucho, mi querido hijo, mi querida esposa. Ahora sé para quién vivo y soy muy feliz. Me siento más ligero y más fuerte que nunca. Quien quiera estresarse, puede hacerlo. Sin embargo, esta declaración desencadenó una nueva crisis dentro de la familia y la dura reacción vino especialmente de la hermana de Ozkan Deniz, Yurda Deniz. Duras palabras de Deniz a Yurda: nunca aprobamos a esta chica. La hermana de Ozkan Deniz, Yurda Deniz, señaló a Samar Dadgar como la principal causa del malestar dentro de la familia. En su declaración hizo la siguiente declaración. La verdad es que no aprobamos que esta chica viniera aquí desde Irán para hacerse famosa y llegar a él antes de que terminara su primer matrimonio. No entraré en más detalles. Estas palabras fueron una indicación de que los vínculos entre Samar Dadgar y la familia Deniz habían llegado a un punto de ruptura. Las denuncias de violencia física salieron a la luz. Después de todas estas tensiones, en el programa Hablemos se hizo una afirmación impactante. Supuestamente Samar Dadgar tuvo una gran pelea con su suegra y su cuñada y fue sometida a violencia física durante esta pelea. Presten atención a algunas de las fotos de Samar, es posible que vean hinchazón en su cara o cuerpo, indicó el programa. Samar fue objeto de violencia física por parte de la madre y la hermana de Ozkan Deniz. Tras estas declaraciones, todas las miradas se dirigieron a la madre de Ozkan Deniz, Kadriye Deniz. El abogado de Kadriye Deniz hizo una declaración que sacudió al público. Solicitud de orden de restricción de Kadriye Deniz. El abogado de Kadriye Deniz afirmó en su declaración que la madre de Ozkan Deniz acudió a la comisaría porque no tenía garantías vitalicias y pidió una orden de alejamiento y protección tanto para Ozkan Deniz como para su esposa Samar Dadgar. La declaración incluía las siguientes afirmaciones. Ozkan Deniz fue a la casa de su madre y la amenazó verbalmente y la agredió. Mi cliente fue a la comisaría porque no se sentía seguro y pidió que se le impidiera el acceso a la policía y que se le protegiera a él y a su esposa. Ozkan y su esposa están difamando a Kadriye Hanım. Deberán rendir cuentas por este incidente ante la justicia. La dura declaración de Samar Dadgar. Mientras todo esto sucedía, Samar Dadgar hizo una dura declaración en su cuenta de redes sociales y desafió a la familia de Ozkan Deniz. Dadgar, quien reaccionó ante su suegra compartiendo el versículo 30 de la Sura Anfal, utilizó luego las siguientes declaraciones. Vuestra hostilidad no ha terminado, vuestras trampas no han terminado. Si algo le sucede a él, haré que el mundo se derrumbe sobre vuestras cabezas. Voy al hospital, voy de camino. No puedo respirar. Si algo le sucede a Ozkan, os quemaré a todos en las llamas del infierno. Luego sentaos y observad. Todos, todos. Esta publicación causó rápidamente un gran revuelo. Que Dios no te perdone. Dadgar continuó sus explicaciones sin disminuir el ritmo y escribió. Que Dios no te perdone. De ahora en adelante, teme por mí cuando te diga la verdad. Calumniar, violar los derechos de las personas, cometer pecados contra las personas durante años. Piensa en lo que pensaba en el hospital un hombre que trabajaba día y noche, 7 días a la semana, renunciando a su juventud y su infancia, porque derramaba lágrimas. Tendrá que rendir cuentas por esto. Si bien estas declaraciones tuvieron un amplio impacto en las redes sociales, el estado de salud de Ozkan Deniz también se convirtió en motivo de curiosidad. Ozkan Deniz sufrió un espasmo cardíaco. Mientras ocurrían todos estos acontecimientos, llegaron noticias tristes sobre el estado de salud de Ozkan Deniz. Se supo que el famoso artista sufrió un espasmo cardíaco debido al estrés y la presión que experimentó. Mientras Ozkan Deniz fue trasladado de urgencia al hospital, sus seres queridos estaban profundamente preocupados. Si bien aún no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre su estado de salud, se compartió que los médicos lo mantienen bajo observación. Llueven mensajes de apoyo de los fans. Después de conocerse la noticia de que Ozkan Deniz fue hospitalizado, sus fanáticos y seres queridos comenzaron a compartir mensajes de apoyo en las redes sociales. Se hicieron comentarios como mejórate pronto Ozkan Deniz, presta atención a tu salud, los problemas dentro de la familia no son más importantes que tu salud. Continuará la guerra entre Samar Dadgar y la familia Marine. A medida que Ozkan Deniz experimentaba problemas de salud, la ira de Samar Dadgar hacia su familia aumentó aún más. La tensión que vive,
sobre todo con su suegra y su cuñada, puede crecer aún más en los próximos días. Ahora la pregunta que todos se hacen es, ¿mejorará la salud de Özkan Deniz? ¿Qué dimensión tendrá la guerra dentro de la familia? Samar Dadgar realmente hará una declaración. Todos estos desarrollos continuarán siendo seguidos como uno de los temas más candentes en la agenda de la revista. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.